Hola, buenas tardes. Soy Leonardo Pacaje y hoy vamos a hablar sobre el mayor invento del siglo XX, el transistor. Y bueno, antes de empezar con el video, quiero mencionar que durante este video voy a contestar las siguientes preguntas como objetivo del video. Primera pregunta: ¿qué dispositivos se utilizaban antes de la invención del transistor? Antes de la invención del transistor existía un componente que cumplía funciones muy similares a lo que se conoce hoy en día como el transistor. En ese entonces existía el triodo o también había tubo de vacío. Estos dispositivos podían amplificar señales, conmutar y rectificar corrientes eléctricas, al igual que el transistor. Ahora pasemos a la pregunta 2. ¿Cuándo y quién inventó el transistor? El transistor fue inventado el 16 de diciembre de 1947 por John Barden, Walter Bryantine y William Schauke en los laboratorios Bell. Esta invención les valió el Premio Nobel de Física en 1956. El transistor demoró en total alrededor de 2 años en ser fabricado, luego de la investigación sobre semiconductores por parte de Barden y Batlin. Tercera pregunta: ¿qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor que se utiliza principalmente para amplificar o conmutar señales electrónicas. Está compuesto principalmente de materiales semiconductores como el silicio o el germanio, y tiene al menos 3 terminales: el emisor, la base y el colector. Ahora la pregunta número 4. ¿Para qué sirve el transistor? Principalmente los transistores son ocupados para estos trabajos: la amplificación, que consiste en aumentar la potencia de una señal; luego la conmutación, que es actuar como un interruptor electrónico en circuitos digitales; después la modulación, que es modificar la amplitud de frecuencia o fase de una señal; y la regulación, que es controlar voltajes y corrientes en fuentes de alimentación. Pregunta número 5. ¿Cómo funciona un transistor? Pero antes de pasar a más detalles, hay que conocer estos dos tipos de transistores. Más que nada su funcionamiento va a depender de qué tipo es. En este caso hay dos, los más comunes: el de transistores bipolares o BJT y de efecto de campo, FET. Primero, el transistor bipolar o BJT tiene 3 capas de material semiconductor. Funciona al permitir el paso de la corriente entre el emisor y el colector cuando se aplica una corriente pequeña en la base. O en pocas palabras, la corriente base controla la corriente del emisor y el colector, o una pequeña corriente en la base provoca una mayor corriente en el emisor y el colector. En cambio, el transistor de efecto de campo o FET tiene una compuerta, una fuente y un drenaje. Funciona al controlar la tensión en la compuerta, que a su vez regula el flujo de la corriente entre la fuente y el drenaje. O en pocas palabras, la tensión en la compuerta controla el flujo de la corriente entre la fuente y el drenaje. Pregunta número 6. Comentar al menos 3 aplicaciones modernas que emplean el transistor. Como primera aplicación podría mencionar los microprocesadores, ya que estos están compuestos, yo diría, principalmente de transistores, ya que estos se encargan del trabajo lógico que tiene dentro los microprocesadores. Como segunda aplicación tenemos los amplificadores de audio. Los amplificadores de audio ocupan transistores para amplificar pequeños voltajes, que sería la entrada del audio, en una salida más grande, en este caso un aumento del sonido. Y por último, un tercer lugar donde se aplican los transistores
los reguladores de voltaje. Estos reguladores de voltaje también pueden transformar la corriente que recibe del transformador a un voltaje controlado, y eso puede cambiarse a través de una pequeña señal de voltaje para ir variando esta señal más grande. Ya, ahora pregunta número 7. ¿Por qué actualmente se dice que el límite físico de los transistores de silicio está cerca? Esto se dice principalmente por el tamaño de los transistores. Los transistores están alcanzando unas dimensiones nanométricas, donde el efecto cuántico y la dispersión térmica dificultan el control preciso de la corriente eléctrica, siendo este uno de los problemas que hay al haber alcanzado este tamaño. Y otro problema es por los materiales. El silicio tiene limitaciones inherentes en su movilidad de electrones y capacidad de disipación térmica, lo que impide su miniaturización y eficiencia adicionales. Y ya, para concluir, se puede decir de que el transistor es un componente que ha cambiado bastante lo que es la tecnología desde que se creó. Básicamente, sin el transistor, muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida actualmente no existirían o serían muy ineficientes en su función. Y el hecho de la creación del transistor ha sido un gran paso para la electrónica en la creación de artefactos electrónicos y maquinarias. Y bueno, ya con esto me despido. Chao.